a todos. Les agradezco la invitación. La verdad que es un placer y un honor estar acá. Me presento. Yo soy, como me presentaron recién, de APRESID. Represento al programa de agricultura certificada de APRESID. Y para quienes no conocen nuestra institución, es la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Nuestra misión está allí: impulsar sistemas de producción sustentables de alimentos, fibras y energías a través de la innovación, la ciencia y la gestión del conocimiento en red. Tenemos estos programas, estos son todos nuestros programas. Prospectiva, que es el programa que organiza el Congreso. Aula Presid, que es el programa de acercamiento con el sistema educativo. El sistema Chakras, que es un sistema, un programa en el cual se trabaja en investigación. REM, que es la red de malezas resistentes, y bueno, ahí se llevan todos los registros de las nuevas resistencias a malezas que aparecen y demás, que hoy es fuente de consulta nacional y fuera de nuestras fronteras también. Nexo, que es, bueno, el nexo con las empresas, con instituciones y demás. El programa Regionales, que tenemos 37 regionales hoy dispersas por todo el país. Y finalmente Agricultura Certificada, que es el programa al cual represento y del cual les voy a hablar un poco hoy. Agricultura Certificada existe desde 2008. Se había empezado a trabajar en 2006. Es la tesis de grado de Santiago Lorenzati, la tesis de posgrado, perdón, de la Maestría de Agronegocios y Alimentos de Santiago Lorenzati, que es un socio nuestro de Montebuey, en Córdoba, y que tiene mucha vinculación con FAUBA. Y a partir de allí se generó el protocolo de agricultura certificada, a partir del cual comenzaron las certificaciones de nuestro estándar. Básicamente, para tener así un poco la mirada, lo que certificamos es el sistema de siembra directa, que ahora vamos a explicar, que es un poco diferente de la técnica de siembra directa simplemente. O sea, hay una diferencia entre lo que es la técnica de siembra directa como tal del sistema de siembra directa. Lo que plantea la certificación es la captura de valor a través de la construcción de valor y la mejora continua a través de un círculo virtuoso. Se basa en buenas prácticas esto lo traje un poquito a colación referente a la temática de hoy. Los procesos formadores, no hace falta que los explique, creo que es algo de los libros y demás, pero bueno, sí quería destacar que nosotros tenemos, acá donde dice materia orgánica, en realidad ahí tendría que decir microorganismos y minerales, bueno, generalmente los asociamos más con la roca madre. Pero en sí, lo que quiero destacar de acá es que la acción antrópica puede tener una gran influencia principalmente en lo que es materia orgánica y los nutrientes en el suelo. Entonces, ahí es donde podemos tener una gran interacción con el suelo y es lo que vamos a hablar un poquito hoy en el contexto de las buenas prácticas agrícolas. Bien, cuando hablamos de buenas prácticas agrícolas, evidentemente es porque reconocemos que hay un impacto ambiental y a partir de ahí, ese impacto ambiental puede ser, a través de la acción antrópica que mencionaba recién, puede ser positivo o puede ser negativo. O sea, nuestras acciones pueden tener un efecto positivo en el ambiente o un efecto negativo. Y las buenas prácticas precisamente lo que intentan es mitigar todo nuestro impacto ambiental negativo y transformarlo en algo positivo. Ahí, hay algunas imágenes que elegí para mostrarles. Fíjense en la de arriba a la derecha, pueden ver, campos que en algunos casos cada vez se ve menos esto, afortunadamente, pero que se queman. O, los trabajos que hemos visto durante décadas y que aceleraban la oxidación del suelo y desestructuraban los suelos y demás. Y para contrastar un poquito, imágenes que tienen que ver con planteos propios de siembra directa. A la izquierda pueden ver un rastrojo de maíz y a la derecha, un planteo de maíz con una amplia cobertura. Acá un poquito también otras imágenes para contrastar cómo la acción antrópica puede llevar el ambiente hacia un sitio o hacia el otro y los efectos que puede tener. Ahí, esa imagen de la izquierda, estas son
efectos de la erosión, que si bien no se ven los campos ahí, pero esa imagen de la izquierda la quise traer porque realmente es una foto que tomó Edgar Ramírez, que es un integrante de comisión directiva y de comité ejecutivo de APRESID. Y fíjense, esto es para graficar un poquito que estamos en un contexto de cambio climático. Y eso que se ve ahí en la foto de la izquierda es un camino, no es un canal. Parece un canal, pero no, es un camino. Que se lo llevó el agua en agosto pasado, del año pasado, ¿no? En Córdoba. Y realmente, bueno, lo que queremos destacar también es que las buenas prácticas son cada vez más necesarias en este contexto de cambio climático. Ahí tienen otras imágenes de Tartagal en 2009. Estas son imágenes que hemos visto todos, pero bueno, tiene que ver también con el impacto que pueden generar nuestras acciones. Como decíamos recién, puede ser un impacto positivo o negativo. Bueno, los beneficios de la siembra directa, seguramente ya los conocen, pero creo que vale la pena repasarlos un poco. Reduce la erosión del suelo en más del 90%, reduce la evaporación del agua en un 70% y mejora la eficiencia de su uso. Esto que parece cosa de todos los días, porque nos hemos acostumbrado a la siembra directa, realmente son datos impresionantes. Siempre nosotros, esta filmina la tenemos, fíjense que delata un poco mi edad, pero esta diapositiva siempre la ponemos porque realmente parece algo de todos los días, pero es algo que no deja de sorprendernos lo que genera. Reduce en más del 60% el uso de combustibles fósiles, con lo cual disminuimos las emisiones de gases de efecto invernadero. Favorece el secuestro de carbono en el suelo, ¿sí? Por la presencia de cobertura tiende a incrementar la materia orgánica siempre y cuando haya un buen manejo de rotaciones. Minimiza la degradación del suelo y mejora la fertilidad química. Promueve mayor actividad biológica y biodiversidad en el suelo principalmente. El mayor ciclaje de nutrientes y disponibilidad de los mismos. Mayores rendimientos y más estables. Menores costos operativos, eso fue una de las grandes ventajas que se citaban a los inicios de la siembra directa. Bueno, el avance de la frontera agrícola y menos horas de trabajo a campo que nos permite este tipo de actividades, capacitarnos, aprender, este tipo imagínense que yo me desempeño como productor y hoy afortunadamente puedo estar acá conversando con ustedes y hablando de estas cosas, que en otras épocas un productor probablemente hubiese estado haciendo alguna otra función y en algunos casos cumpliendo, no digo en todos los casos, ¿no? Pero en algunos casos arriba de las maquinarias. Y esto nos deja un poco más de tiempo también para ese tipo de cosas. Bueno, y también la biotecnología, que para nosotros es una herramienta crucial. Les decía recién que el sistema de siembra directa varía de lo que es la siembra directa como práctica aislada, porque el sistema de siembra directa sí o sí requiere de las buenas prácticas agrícolas, que ahora las vamos a mencionar cuáles son los componentes. Bien, gracias. Y a través del tiempo. Esto es fundamental. Entonces, el sistema de siembra directa básicamente es la siembra directa como técnica y como práctica, más las buenas prácticas agrícolas a través del tiempo. Las buenas prácticas agrícolas, empezamos por la no remoción del suelo, es decir, la práctica y la técnica de la siembra directa, y a partir de ahí empiezan a aparecer las otras cuestiones que tienen que ver con los pilares de las buenas prácticas agrícolas, como la rotación de cultivos, y acá no es solamente rotación de cultivos, también principios activos y genes, es muy importante esto. O sea, no solamente necesitamos pensar en rotar diferentes especies, sino también muchas veces, por más que rotemos especies, a veces las biotecnologías nos llevan a rotar los mismos genes. Entonces eso es algo que también tenemos que empezar a mirar. La nutrición balanceada, esto tiene que ver un poco con el tema del seminario de hoy, que ahora vamos a desarrollar un poquito más, así que simplemente lo menciono. El manejo integrado de plagas, malezas, enfermedades, y ahí quiero destacar el refugio. Este es un pedido que está empezando a hacer ASA y que nosotros apoyamos plenamente. La utilización de refugios es de suma importancia porque así como tenemos grandes problemas con la resistencia de malezas, podría empezar a haber grandes problemas con la resistencia de insectos. Y realmente tenemos la oportunidad de a través de las buenas prácticas, hacer esos refugios que son tan necesarios. Y sobre todo en un ámbito y en un contexto donde la soja BT está en franca expansión. Así que con más razón queremos destacar esta buena práctica que es la permanencia de los refugios. El manejo responsable de fitosanitarios, también como una buena práctica.
Les abro un paréntesis y les cuento que hace aproximadamente fines de junio, el 30 de junio, en un trabajo en conjunto que hicimos con otras instituciones, partimos de protocolos de APRESID, que era el de manejo de buenas prácticas para contratistas, un protocolo, un manual que el año pasado tuvimos el primer productor certificado, y a partir del manual pulverizadora OK de CASAFE, amalgamamos esos documentos y con la participación de un gran número de entidades que no las voy a nombrar a ninguna porque son muchas y cometería una injusticia, seguro me olvido de alguna. Así que en IRAM hicimos un gran trabajo de equipo y bueno, se logró la aprobación de la norma 14130, que consta de 5 capítulos. El primero es de requisitos generales, el segundo de aplicaciones terrestres, el tercero de aplicaciones aéreas, el cuarto de siembra y el quinto de cosecha. O sea, hoy tenemos una norma IRAM, repito el número, 14130, con los 5 capítulos, que nos permite, y es una nueva herramienta para garantizar la calidad y las buenas prácticas en las labores agrícolas. Está orientado tanto a contratistas como a propietarios de maquinarias que no son contratistas, pero hacen sus propios trabajos de la misma manera. Obviamente, esta norma pasa a ser un insumo muy importante para agricultura certificada, como en su momento lo fue el desarrollo del manual de buenas prácticas para contratistas que habíamos desarrollado oportunamente para eso. O sea, en muchos casos los productores certificados estaban necesitando un contratista que cumpliera con los mismos principios de buenas prácticas que se estaba operando en la empresa y para eso se había hecho el protocolo de buenas prácticas para contratistas. Ahora esta nueva norma viene con un consenso mucho más grande y demás, viene a ser un insumo muy importante para agricultura certificada también. Y finalmente, otra buena práctica es la gestión de la información ganadera. Bien, como les decía, en APRESID se trabaja en investigaciones científicas, o sea, se busca resolver los problemas y encontrar soluciones a través de la fundamentación científica. Este es un trabajo, un gran trabajo que se hizo, realmente que estamos orgullosos de este trabajo. Participó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, una ONG que fue APRESID, 2 compañías y 12 unidades de investigación. El proyecto se llamó BIOSPAS, que es Biología del Suelo y Producción Agraria Sustentable. Y se hizo un gran trabajo en lo que fue para conocer más la microbiología del suelo, qué es lo que pasaba con las distintas prácticas o con la aplicación de buenas prácticas agrícolas en la biología del suelo. Y bueno, ahí vemos, para mostrarlo de una manera simple, a ver si se ve ahí vemos que hay 3 círculos. Esto es el suelo virgen, lo que está en azul. Y esto es una producción que ahí está con una sigla que llamamos no sustentable porque es la simple práctica de la siembra directa, pero no del sistema. Y cuando se empieza a aplicar el sistema de siembra directa vemos que hay un corrimiento que empieza a variar desde la no sustentabilidad y empieza a parecerse cada vez más a lo que es un suelo virgen. Y esto tiene que ver con los residuos de materia orgánica, los residuos de cosecha que van quedando en los suelos, y eso incrementa y fomenta en un esquema de rotaciones intensivas la promoción de los microorganismos. Realmente es súper importante este trabajo. Siempre recuerdo cuando Luis Boll presentó todo este trabajo en el Congreso APRESID y nos contaba que en 1 centímetro cúbico de suelo hay más microorganismos que habitantes humanos en la Tierra. Y bueno, realmente cuando empezamos a tomar dimensión de lo que pasa ahí en esa microvida en el suelo, realmente empezamos a entender un poco más esto y el gran impacto positivo que pueden tener las buenas prácticas agrícolas precisamente para mejorar los suelos. Ahora vamos a ir con algunos ejemplos. Un detalle más que le quería comentar, APRESID participa de la GCAN, que es la Global Conservation Agriculture Network, de CAPAS y de GPS, que es el Grupo Países del Sur. Y les comento también que el año próximo se va a realizar acá en Argentina el Congreso Mundial de Agricultura de Conservación. Ahí esto va a ser en agosto de 2017 y va a coincidir con el Congreso APRESID, así que ya se los comento para que puedan ir agendándolo. Les decía que
un poco para comentarles, para poner en dimensión de lo que significa las buenas prácticas y los sistemas sustentables. Si la manzana es el mundo, ¿sí? Es el planeta, nuestro planeta Tierra, el área agrícola total es el circulito verde, ¿sí? Y lo que se practica en el espacio que se practica, en el área que se practica siembra directa, es ese punto azul. O sea, realmente estamos en una superficie todavía muy pequeña de lo que es potencialmente podría trabajarse dentro de un ámbito de más sustentabilidad. Perfecto, gracias, ya está bien. Y bueno, y en esto tenemos que tener en cuenta encima que cuando decimos siembra directa, muchas veces no hablamos del sistema de siembra directa, sino en general se habla de la técnica de siembra directa. Entonces realmente hay mucho por hacer y mucho por trabajar para generar más sustentabilidad. Acá les quiero mostrar un ejemplo muy, me parece muy convincente de lo que son las buenas prácticas agrícolas. Les quiero explicar qué pasó con este lote. Este lote originalmente tenía este formato, que se ve con una línea negra acá. Esto me lo aportó Alejo O'Donnell, que es un socio a Presid, miembro del comité ejecutivo y comisión directiva a Presid de la regional Río Cuarto. ¿Me dejás la anterior un segundito más? Y ahora pasamos a los otros ejemplos y vamos a ir cerrando porque tenemos poquito tiempo. Ahí. Bien, les decía que originalmente este es un campo que Alejo alquilaba y originalmente tenía este formato que se ve acá, con la línea negra de trazo grueso. Y en un momento el dueño del campo le solicita hacer un pequeño cambio. Le achicó esta parte de la superficie y le agregó esta de acá, ¿sí? Entonces, bueno, hizo un pequeño enroque ahí, si se quiere, porque necesitaban esta otra parte del campo, etc. Bien, fíjense, esto es contiguo, o sea, estamos hablando de un ambiente muy similar, porque si venimos hacia acá abajo el ambiente ya cambia bastante, hay un ambiente de diferente calidad. Pero acá estamos hablando de dos ambientes que son muy similares. En anteriormente, acá tienen el dato, se hizo soja sobre soja, ¿sí? Sin rotaciones con gramíneas, durante más de 6 años. El rinde en esta parte fue de 2.308 kilos, y en esta otra parte, donde la rotación fue del 50% de soja y el 50% de maíz, durante 6 años, fíjense que el monitor de rendimiento de la cosechadora marcó bueno, un área mucho más verde y realmente se ve el impacto positivo que tienen las buenas prácticas agrícolas, porque así como lo podemos apreciar a través del rendimiento, es un parámetro de otras cuestiones que están ocurriendo en el suelo. Ahora sí iríamos con el otro, disculpen. Bueno, acá tienen otros ejemplos. Esto me lo aporta la gente de Tecnocampo, Javier Amuchastegui, que está en la zona centro de Córdoba. Bueno, quería mostrarles acá, a ver, acá, bien. No sé cómo se mueve esto, bueno, lo vamos a ir moviendo por arriba y para abajo. Les quería mostrar un poquito esto. Fíjense acá, inicialmente estos son datos que empezaron a tomarse desde el año 1998 hasta el presente, pero bueno, la serie de datos está hasta 2013. Así que, bueno, en esta primera parte podemos ver la materia orgánica original que había en estos suelos, que era del 3,4%, medida 0 a 20 centímetros, y vemos, bueno, acá cómo se distribuía ese porcentaje de materia orgánica. En rojo están los porcentajes menores y en verde y azul los mayores. Luego de casi una década de trabajo bajo el sistema de siembra directa, de producción bajo el sistema de siembra directa, vemos esta otra foto y finalmente en casi 2 décadas de trabajo bajo siembra directa, esta otra. O sea, ahí estamos viendo que los niveles de materia orgánica arrancaron en 3,4, subieron a 3,6 y después volvieron a bajar a 3,5%. Esto, por lo menos acá estamos viendo, y esto es una empresa certificada, una producción certificada, estamos viendo que los niveles de materia orgánica tienden a sostenerse en el tiempo. Y esto es una gran noticia realmente. ¿Se puede bajar un poquito?
Obviamente, acá Javier y su equipo lo han trabajado siempre con un mínimo de 80% de cobertura sobre el lote. Seguimos para abajo. Y acá tienen un poquito la tabla que muestra las rotaciones. A fines de la década del 90, la rotación era del 100%, la intensidad de rotación era del 100%, es decir, un cultivo por año. Y después esa intensidad de rotación empezó a subirse. Del 33% pasó al 50%, luego al 66%, y la intensidad de rotación al 133%, 150%, y hoy está entre 100 y 150 porque necesitaron, a partir de 2008, de la seca de 2008, vieron la necesidad de flexibilizar un poco las rotaciones porque las rotaciones muy esquemáticas muchas veces atentaban contra el margen bruto, que ahora vamos a ver una diapositiva que está un poquito más abajo. ¿Se puede bajar un poquito? Ahí tienen, por ejemplo, esto es la eficiencia del uso del agua y estas son las precipitaciones anuales. Fíjense que en estas 2 décadas las precipitaciones tendieron a bajar, hay una clara tendencia hacia la baja, pero la eficiencia en el uso del agua aumentó claramente. Hoy por hoy están produciendo 10 kilos de grano por milímetro de lluvia. Realmente es un gran parámetro. Más abajo. Acá lo mismo que pasó, que veíamos hoy, el suelo en el 98 tenía 47 partes por millón de fósforo, ¿sí? Y ese fósforo se fue utilizando durante casi una década hasta bajar a niveles de 24,6. Posteriormente, a partir de esto, se prendió la alarma, luego de ver esto, y acá entra en el sistema de certificación, y hoy por hoy ascendieron de nuevo los niveles de fósforo en el suelo de 24,6 a 33,4 partes por millón, con gradientes, bueno, que varían un poco dependiendo la zona del lote. Bueno, y después hay otros indicadores que tienen que ver con el uso de fitosanitarios, que fueron disminuyendo. Bueno, acá tiene el caso de insecticidas, que fueron disminuyendo de banda roja y amarilla, a hoy que están utilizando prácticamente azul y verde. Y finalmente les quiero mostrar este gráfico y ya pasamos a la otra parte y cerramos. Acá tienen cómo evolucionaron los márgenes brutos y respecto de la eficiencia del uso del agua. Fíjense que en el año 2008, que fue un año crítico, el margen bruto cayó, se hizo negativo, y de todas maneras la eficiencia del uso del agua siguió siendo buena. Pero a partir de acá se prendió una alarma porque obviamente si no tenemos sustentabilidad social, sustentabilidad económica, no hay manera de dar sustentabilidad ambiental. O sea, se necesita trabajar sobre los 3 ejes de la sustentabilidad económica, ambiental y social, pero en algunos casos tenemos que trabajar lo suficientemente anticipados con las buenas prácticas y aportándole mayor capacidad de resiliencia al sistema para que en años que necesitamos poder recurrir a esa resiliencia y mantener los márgenes, porque si no sería inviable la producción. ¿Podemos volver a las diapositivas? Disculpen este inconveniente, pero estaba en PDF el archivo que les mostraba recién de Tecnocampo y no tenía manera de pasarlo a diapositivas, así que lo presenté de esta manera. Bien, sí, está bien. Estamos bien, sí. Bueno, entonces, agricultura certificada, les decía, es toda la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, que son las mismas que recién mencionamos, más las buenas prácticas de gestión ambiental, empresariales y productivas. Y acá estamos trabajando en lo que se conoce como sistema de gestión de calidad. El esquema es básicamente lo que apunta es a la transparencia de los procesos y de la información y de todo el trabajo que se le requiere para la producción. Y APRESID aporta el protocolo y el marco institucional. Después tenemos la figura de los facilitadores, que son personas capacitadas y profesionales capacitados por APRESID, que prestan el servicio a las empresas que así lo deseen de guiarlos en el proceso de implementación de las buenas prácticas agrícolas y del sistema de gestión de calidad. Y finalmente, la certificación en sí la realiza un ente externo como Control Union, IRAM, Shooter o SGS, precisamente para garantizar transparencia. Bueno,
los principales atributos de la certificación, la transparencia, el enfoque sistémico, la mejora continua y la trazabilidad. Y hay otro componente que es el sello de calidad, que ahí estamos comunicando. Y un poco la preocupación que contaba recién Raúl acerca de los ámbitos urbanos y demás. Bueno, esto que les contaba antes de la norma IRAM y la certificación nuestra PRESID, lo que tiende también es no solamente a generar un sistema sustentable, sino además a comunicar a través de un sello de calidad y generar de esa manera transparencia. Fíjense, por ejemplo, ahora les voy a mostrar otra diapositiva que viene a continuación, pero fíjense acá, hay distintos análisis que puede requerir la industria, como el porcentaje de proteína, minerales, ácidos grasos, etcétera. Y esto puede ser determinado mediante análisis, o sea, no es necesaria una certificación para esto. Realmente con un análisis de calidad eso se puede determinar muy fácilmente, más allá de que después se pueda agregar un sello de calidad. Pero lo que realmente importa de esto es, de la certificación principalmente, qué impacto ambiental tiene, de qué manera se maneja ese impacto ambiental, y bueno, y la certificación aporta eso. ¿Qué condiciones sociales de trabajo hubo? Si hubo niños involucrados en la producción, si hubo trabajo esclavo. Todo esto tiene que ver con los sellos de calidad y con la comunicación de estos sellos de calidad. Gracias a esto que les mencionaba recién, desde el año pasado, desde fin de octubre, principio de noviembre del año pasado, el sello de agricultura certificada, que acá lo pueden ver, está en la plataforma del Standards Map. Bueno, esto fue impulsado por FEFAC para que agricultura certificada esté ahí. Y luego de muchas reuniones y de estudiar detenidamente el protocolo de agricultura certificada, fue incorporado a la plataforma de Standards Map, que ustedes pueden ingresar a través de Internet, y se pueden hacer comparativas entre los distintos estándares de certificación. Y como vemos, acá tenemos, bueno, acá hay una comparativa que es un estándar amigo, que es RTRS, pero fíjense que agricultura certificada queda siempre muy bien parado y sale muy robusto de todas las comparaciones, y estamos hablando de un excelente estándar como es el de RTRS. Y agricultura certificada sale muy, muy bien parado, y dicho por la misma gente de FEFAC, lo consideran como uno de los estándares más exigentes a nivel global. Y ahí cerramos. Bueno, para contarles otros cambios que se realizan en el campo, bueno, esto por ejemplo tiene que ver con los tanques de combustible, los cambios que se realizan. Esto son imágenes de Cooperativa Los Molinos, que es una cooperativa que certificó mediante certificación grupal. Por el tema de insumos también, fitosanitarios, cómo se empieza a manejar, porque imagínense que en muchos casos los operarios no conocen acabadamente esto, y bueno, se empieza a trabajar de esta manera con señalética y con mucha información acerca de los productos que están trabajando y capacitaciones. Esto es muy importante también en las empresas certificadas. Prácticas que dejan de hacerse y se reemplazan por otras más sustentables, y a la espera de la nueva ley de envases de fitosanitarios. Esto es una auditoría, esto fue la auditoría del año pasado que realizó la gente de IRAM, y esta fue la certificación de la empresa Testa, que está en Pergamino, de buenas prácticas para contratistas. Finalmente, bueno, estas son lo que hablábamos antes del manejo responsable de fitosanitarios, que tiene que ver también con las medidas que se toman en los depósitos y demás, que mostrábamos recién, y en el momento de la aplicación, todas las medidas que deben tomarse para precisamente proteger la salud de las personas involucradas. Bueno, acá hay algunas conclusiones, pero las vamos a dejar y les agradezco porque si no se va a hacer muy largo. Así que muchas gracias. Cualquier pregunta quedamos por aquí.